One, two, three, four. Por estar aquí, aún desde el hospital, y gracias le damos al Señor. Pero bueno, ahora vamos a pasar al tiempo de la enseñanza con nuestra pastora, y primero vamos a presentarle ante Dios este tiempo también. Padre amado, hoy nos acercamos con un corazón agradecido por este momento tan especial, Señor, por este regalo, por este día, Padre eterno. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Te damos gracias por levantar siervos, siervas fieles que escuchan tu voz y que responden a tu llamado. Padre, hoy presentamos delante de ti a tu hija, Pastora Noemí. Te pedimos, Señor, que la rodees con tu gloria, Señor, que la llenes de tu espíritu, que su boca hable con autoridad, con gracia y con verdad, Señor. Te pedimos que cada palabra que salga de su boca sea dirigida por ti, Señor, que fluya como un río de agua viva, trayendo revelación, sanidad, dirección al corazón de tu pueblo, Padre, a nuestro corazón, Señor. Fortalece su espíritu, Señor. Renueva sus fuerzas, Padre. Dale paz, dale claridad, Señor. Y haz que esta enseñanza hoy sea una semilla, Señor, que caiga en buena tierra, Padre, y que dé fruto abundante, Señor, en cada uno de nosotros, en cada una de estas vidas que están aquí escuchando, Padre eterno, y las que escucharán después, Padre, a través de las redes sociales también, Señor. Padre, unge la mente de nuestra amada pastora, su voz hermosa, su corazón, y que este altar sea un lugar donde tu gloria se manifieste a través de ella, Señor. Que hoy veamos tu poder, escuchemos tu voz, Señor, y que salgamos de aquí transformados por tu palabra, Padre. Bendícenos, Señor, y bendice, Señor, la vida de Pastora Noemí, su ministerio, su familia, Señor, sus hijos, Señor. Don Guillermo, su hijo el pastor Jonathan y su hija la pastora Ingrid, Señor, y todos sus hermanos, toda su familia, Señor. Y declaramos, Padre eterno, que nada le faltará porque tú eres su sustento, su respaldo y su fuerza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hemos orado. Amén y amén. Bienvenida, pastora. Dios le bendiga. Esta es su familia que la abraza hoy. Amén, amén. Qué linda oración. Gracias, mi Angeli. Qué hermoso es tener una familia tan linda. Y yo no sé, pero yo me siento tan emocionada. No sé si porque mi porción del Señor hoy fue tan grande que hasta me agarré una taza estilo familiar. Ahí está la taza de Angeli. Ay, qué lindo es Dios, ¿verdad? Como el Señor cada día nos rodea, cada día nos llena. Y como yo me levanté con ese mood después de orar, qué lindo es Dios. Y cuando uno estudia la palabra y cuando Dios es Dios para ti, porque el primero que se predica es uno. Yo quiero decirte que uno tiene que aprenderse a predicar a uno mismo. Y eso es lo que yo siempre le digo al Señor, Señor, que esa palabra sea para mí, porque cuando la palabra tú la masticas, tú te llenas, ¿verdad? Te reflejas en ella, ella te habla, ella te transforma, ella te dirige, ella te instruye, ella te corrige. Entonces, ahí es cuando la palabra de Dios realmente empieza a cambiarte de adentro para afuera. Y bueno, vamos a hacer un pequeñito break. Mi Katy preciosa está de cumpleaños hoy. Me contaron, bueno, esos pajaritos estaban cantando desde la mañana y diciendo es el cumpleaños de Katy.
Qué lindo, ¿verdad? Así es que qué hermoso es tener mujeres preciosas que tienen un propósito de vida aquí en la tierra. Y cada una de ustedes tiene un propósito de vida aquí en la tierra. Y qué lindo cuando pueden cumplir años y cuando el Señor les dice, miren, cumplieron un año más, pero no se están haciendo más jóvenes, pero se están haciendo mejores, se están transformando. El Señor me dice, ¿verdad? Cuando me veo yo, mira, ya tienes más añitos, pero ya estás más cerca de mí. Y eso es lo importante, que estoy más cerca del Señor, más cerca que nunca. Me, cada día Él me va a hermosear más. Y cuando Él venga, wow, ahí no van a haber canas, no van a haber arrugas, no va a haber, ¿cómo se dicen? Llantitas, no va a haber de nada extra, todo va a ser súper perfecto. Pero estamos caminando, qué hermoso. Le damos gracias al Señor y la verdad es que me siento tan emocionada con la palabra que Dios me ha dado y quiero que ustedes estén ahí con ese plato, con ese tenedor espiritual para alimentarse de la palabra, para llenarse, para tomarla. Y este verso de la Biblia o este capítulo de la Biblia que la voy a llevar, quizás usted se lo sabe de memoria, quizás usted lo ha leído, pero muchas veces no entendemos el Dios que tenemos. Muchas veces no entendemos la capacidad del Dios con el que nos encontramos. Y cuando hablamos, hablamos desde las palabras, pero no desde la experiencia. Dios quiere que nosotros hablemos desde la experiencia del conocimiento de Él. Eso es lo que Dios quiere. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿quién es Dios para ti? Porque realmente Dios tiene que ser no solamente un decir, Dios tiene que ser una experiencia de vida. Una experiencia de vida. Y déjenme tomar un poquito de café para sentirme con más fuerza. Dios es mi motor, dice Katy. Para mí Él es todo. Ay, que me encanta cuando ustedes predican conmigo. Esa parte me encanta. Que ustedes prediquen conmigo. Miren, me ayudan a poner los versos, me ayudan a enfatizar el tema, me ayudan a traer, a veces a la pastora Noemí se le van las palabras en español y en inglés, me ayudan a agarrar esas palabras y yo digo, ¡ay, esa es! Entonces todo eso me encanta. Así que no sé cuántas de ustedes están realmente despiertas para oír la palabra. Si no, tómense un café, pero se me despiertan porque allá me están enseñando las tacitas de café quienes me están haciendo compañía. Un cafecito para el alma, así es. Ahí está Miriamcita y está Carmita. Ahí están con sus tacitas de café. Ay, qué bueno. Ok, las quiero despiertitas. Y vamos a irnos a un salmo muy conocido. Pero yo quiero decirle que cuando nosotros entramos en este salmo, hay una profundidad impresionante cuando nosotros hablamos de este salmo. El mensaje no tiene que ver solamente con lo que recibimos. El mensaje tiene que ver con el Dios que tenemos. Con el Dios que tenemos tiene nombres. Con el Dios que nosotros tenemos, tiene mire, cada una de sus características es
Él es un Dios que todo lo puede, todo lo puede. Y cuando nosotros nos relacionamos con Él, pero nos relacionamos desde el ser, desde encontrarnos con Él, los atributos de Dios son impresionantes. Si tú todavía no sabes cuáles son los atributos de Dios, entonces tú no conoces a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y cuando vamos al libro de los Salmos, y me imagino, vamos a ver un salmo que encierra lo que Dios es para nosotros, lo que Él debe de ser. Y cómo a veces el hombre hace pequeño a Dios. Y tú vives tal vez declarando la palabra, pero tu vida, el reflejo de tu vida, es como que ese Dios no existe. Y nos vamos a ir al Salmo 23. Salmo 23. Ah, dice Miriancita, yo lo sabía. Yo lo sabía, porque es un salmo muy conocido. Y a veces nosotros nos acercamos a Dios y creer en Dios nos puede costar. Y hacemos de Dios un Dios tan pequeño. Y podemos mencionar este salmo en muchas ocasiones, pero no vamos a vivir en plenitud. Y a veces pensamos de plenitud, pero no estamos viviendo en esa plenitud que Dios quiere que nosotros vivamos. Y me encanta cuando el salmista David escribió este salmo, lo escribió desde su historia. Imagínate tú escribiendo y describiendo a Dios desde tu historia. Yo te pregunto, ¿quién es Dios desde tu historia? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu historia? ¿Y qué es lo que tú quieres que Dios haga en tu historia? ¿Cómo Dios se revela en tu vida? Porque en este salmo nosotros encontramos a un Dios que se reveló en la historia de David. Él no solamente fue un pastor que pudo entender lo que un pastor es, porque un pastor es uno que guía, es uno que cuida, es uno que está dispuesto a dar su vida, porque conoce la capacidad de sus ovejas. Y las ovejas no tienen la capacidad, primero no tienen el don de dirección, no saben para dónde van. Y me encanta este libro y este capítulo, que es una metáfora, pero es una metáfora que completa todo lo que Dios es para nosotros. Y si realmente nosotros nos metiéramos a vivir en ese salmo, podríamos ver la grandeza y el poder de Dios. Solo el verso 1. Mira, tú te lo tienes que meter como una medicina. Tú te lo tienes que meter como cuando un antibiótico ¿verdad? Se introduce al cuerpo para contrarrestar los virus del mundo, aquellas cosas que quieren atacar tu cuerpo para destruirlo. Así nosotros tenemos que meternos la palabra, empezar a pensar, a vivir, a expresar en nuestro ser la palabra, porque Dios
Y cuando vemos cómo el Señor expresa este salmo, Dios no es un Dios pequeño. Y yo quiero que tú te repitas en esta mañana: mi Dios no es un Dios pequeño, mi Dios es un Dios grande. Y muchas veces nosotros queremos hacer de las cosas o de las partes un Dios, pero Dios es un todo. Dios es un todo para nosotros. Dios es un todo. ¿Con qué tipo de Dios nos estamos relacionando? Y eso quiero que lo pienses. ¿Con qué tipo de Dios te estás relacionando? ¿Quién es ese Dios personalmente para ti? Porque Dios quiere mostrarte su carácter. Dios quiere mostrarte su vida. Dios quiere mostrarte quién es Él. Y es hermoso como Dios se glorifica, se manifiesta y se manifestaba en la vida de David. Y cuando leemos este salmo, fíjese que yo lo leía en varias versiones y en la Reina Valera dice: Jehová es mi pastor. No es el pastor de alguien más, es mi. Como tú te apropias de la palabra es importante. Y en este día yo quiero que tú pienses y digas: es mi, es para mí, es mío. Mire, yo te quiero llevar a algo tan hermoso, porque Dios se viene revelando desde el Antiguo Testamento. Dios se revela desde el Antiguo Testamento. Y muchas veces estás viendo las faltas que tienes. Muchas veces estás viendo las necesidades que tienes. Muchas veces estás viendo esas brechas que están entre lo que necesitas. Pero ¿sabes una cosa? Algo muy importante es que Dios se relaciona cuando se relaciona como pastor. Se relaciona a Él. Se relaciona, vamos a verlo en el Nuevo Testamento, relacionándose a Jesús. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y se relaciona como un pastor a su pueblo. Y cuando tú te ves, muchas veces, tú te ves en el control tuyo. Pero las ovejas no pueden hacer nada. O sea, las ovejas necesitan definitivamente un pastor. Hace no mucho tiempo se oyeron unas noticias de, no sé si fueron más de 1,000 ovejas en un pueblo de Turquía que se fueron a un precipicio. Porque una se empezó a ir, la otra le empezó a seguir. Ustedes saben que así vive el mundo. ¿A quiénes siguen? Al hombre. Pero el hombre no puede existir sin Dios. No puede existir sin un pastor. Pero un pastor no solamente te guía. Tienes que alimentarte. Tienes que trasquilarte. Así se dice, ¿verdad? Cuando le quita toda la lana. Mire que las ovejas se miran bien bonitas, gorditas. Pero gorditas es más fácil que se caigan.
Y usted sabe que cuando las ovejas se caen, ellas no tienen la habilidad de darse vuelta. Ellas quedan con las patitas arriba y se pueden morir con las patas arriba si no hay alguien que las coloque de la manera correcta una vez han caído. Y pueden estar moviendo esas patitas y quieren salvarse por ellas mismas y no pueden. Porque tiene que llegar el pastor. Porque ellas no tienen la habilidad. Y cuando están muy llenitas, más que todo de lana, se pueden trabar, se pueden quedar trabadas de un árbol, se pesan más. Cuando toman agua, la lana les pesa y se pueden ahogar, por eso no pueden ir a un río que corre. Tienen que estar en un río, en un aguas de reposo tranquilas, porque se las pueden llevar. Una oveja es indefensa y tiene un cerebro tan pequeño que no tiene la capacidad, aunque tiene ojos, no tiene la capacidad de ver el peligro, los precipicios. Y nosotros tenemos ojos humanos, pero no tenemos la capacidad de ver el peligro. Por eso tenemos que dejar que el pastor nos guíe, que el pastor nos quite todo aquello que nos puede retener en el camino. Pero mire qué hermoso, porque solamente cuando dice el Señor es mi pastor, dice otra versión, nada me falta. Y está hablando del hoy, está hablando del momento, está hablando de hoy, de este instante. Nada me falta. Y mire lo que dice otra versión, la versión del lenguaje actual. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta, pero es con Él, es caminando con Él, es manteniéndonos con Él. El problema de nosotros es que decimos que Él es nuestro pastor, pero estamos comiendo de otro lugar. Estamos bebiendo de otras cisternas. Estamos dejando que nuestros pensamientos se llenen de otras cosas. Estamos permitiendo que nuestros pensamientos y nuestra alma se alimente de lo que otros dicen, de lo que otros creen de ti, de lo que aún tal vez el doctor dijo de ti. Pero Dios quiere que nosotros nos alimentemos de Él, de su palabra, de su comida, de su guianza, de su amor. ¿Sabe cuál es el cuadro más hermoso de ovejas? ¿Cuál es el cuadro más hermoso de cómo Dios es nuestro pastor? Porque Él dice, la Biblia dice, Él es nuestro pastor. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito con Él, dice otra versión. Y ya lo voy a llevar, porque me encantan las diferentes versiones. En la nueva versión internacional dice, el Señor es mi pastor, nada me falta con Él. Y fíjese que el cuadro más hermoso de cómo es Dios de pastor, y se menciona en la Biblia lo encontramos
ese cuadro de cómo el Señor es nuestro pastor. Eso lo encontramos cuando Dios en el libro de Éxodos nos menciona cómo, y en el Salmo 77, cómo Él sacó al pueblo de Israel de Egipto. Mire, eran 2 millones de personas que estaban saliendo como ovejas, que no sabían para dónde iban, que no tenían alimentos, que no iban en un desierto, que no sabían que iban a comer. Pero ahí Dios se reveló a Moisés como yo soy el que soy, como lo menciona David en este salmo. Jehová se reveló con el nombre. Por eso le digo que David, cuando lo menciona desde su historia. Y yo quiero conocer a Dios desde mi historia. Yo quiero que Dios se revele en mi historia, en mis hijos, como Jehová, como el Todopoderoso. Ya le voy a decir qué significa esa palabra Jehová, porque Dios se le reveló a David como Jehová, el Dios que cuida, el Dios que alimenta, el Dios que guía, el Dios que sustenta, el Dios que es fuego, el Dios que es todopoderoso, el Dios que conoce el camino, el Dios que abre el mar, el Dios que abre caminos. Y hoy te pregunto, ¿quién es Jehová para ti? ¿Quién es Jehová para ti? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Dios para ti? Porque ellos iban en el camino y parecía que no había rumbo, pero Dios los estaba llevando a un destino. Amén, dice Glendita, Él es el piloto de mi vida. Y yo te pregunto, ¿está Dios en tu historia? ¿Está Dios en tu historia? Porque Dios nos está llevando como cuando llevó al pueblo de Israel. Mire, el pueblo de Israel, impresionante, salió de Egipto, pero ellos iban a crecer 40 años. Y usted sabe que la ropa les creció con ellos. Usted sabe que recibieron pan del cielo. Mire, dicen que hicieron una estadística de cuántos trenes podían llenar para alimentar una cantidad de personas como las que se alimentaron en el desierto cuando salieron de Egipto. Pero Dios a Moisés se le tuvo que revelar como Jehová. Y la palabra, cuando nosotros vemos la palabra Jehová, cuando entendemos qué significa esa palabra Jehová, yo soy el que soy. Así le dijo a Moisés, dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Aquel que permanece constante. Aquel que permanece constantemente contigo. ¿Cuántas veces has dicho, me siento sola? ¿Cuántas veces has dicho, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no salgo de esto? Ahora yo te pregunto, ¿de qué pastos te has estado alimentando? Porque cuando tú te alimentas del pasto de la palabra, sabrás que Dios está contigo. Muchas veces te comparas con alguien más porque no has hecho a Dios personal tuyo. Es mío.
es mío y Él tiene un plan conmigo. Él me está guiando. Esa palabra, aquel que permanece constantemente conmigo. Eso significa Jehová, el que permanece constantemente conmigo. Le voy a dar un poquito más. Él es el que existe sin nosotros. Él existe por sí mismo, para sí mismo. No hay nada fuera de Él. O sea, que no hay nada que cambie a Dios. Él existe por sí mismo. Él es dueño de todo. Cuando hablamos de quién es nuestro pastor, no hay nada en Él que se derive de nadie más. Él es una existencia propia, absolutamente suficiente y autosuficiente. Por eso a Dios no le preocupaba que no llevaran ropa. A Dios no le preocupaba que estuvieran 40 o 100 años en el desierto. A Dios no le preocupaba que no hubiera comida en el desierto. A Dios no le preocupaba que el sol fuera tan intenso, porque Él es todo suficiente. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que te tiene preocupada a ti? A Dios no le preocupa, porque Él es autosuficiente. Mira, a mí me pueden preocupar cosas, pero a Dios no. Y Él te pregunta, ¿soy yo tu pastor? Quiero decirte algo. Tú y yo no podemos ayudar a Dios. Y como tampoco lo podemos ayudar, no podemos ni dañarlo ni ayudarlo. Así que cuando tú te separas de Dios, te dañas a ti mismo. Y tú dejas al que te sustenta. Por eso nosotros como ovejas tenemos que depender de Él y todos los días buscarlo. Tú no te tienes que cansar de buscar y de oír la palabra de Dios. Y tú tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo me quieres ahora? ¿Qué es lo que me quieres quitar? Aquí estoy. Porque yo quiero caminar liviana. Porque si estoy muy pesada, Señor. Porque a veces nosotros nos alimentamos o comemos y no damos también. Entonces, porque si no estoy liviana, me va a costar caminar. Me voy a trabar. Mire, ¿sabe qué? Las ovejas no pueden quitarse ni las moscas. Porque las moscas, si el pastor no las unge con el aceite, se les meten en los ojos, se les meten en las narices y crean los gusanitos, crean parásitos que les causan muchos daños y las aturden. Por eso hay ovejas, aturdidas, porque esas moscas, esos mosquitos se les meten en las narices, están metidos ahí y crean parásitos, ponen todos sus huevos, porque ellas no tienen la capacidad de quitarse eso. Por eso necesitan a un pastor que libere sus mentes, que libere sus vidas.
Y nosotros necesitamos a un pastor que nos libere de todos esos moscos, esos mosquitos que quieren venir a perturbar tu mente, quieren venir a perturbar tu vida. Eso es lo que el Señor hace como pastor. Y nos unge con el aceite de su presencia para que todas esas cosas deslicen y puedan tener una mente y un corazón claro para poder caminar al destino, a los pastos, al agua fresca que Dios tiene para sus vidas. Nosotros tenemos a un Dios que todo lo puede. Él es capaz de proveer para nosotros en las formas que necesitamos. Dios es capaz de proveerte lo que tú necesitas, porque Él es mi pastor. Tienes que apropiarte de quién es Dios para ti. Muchas veces estás pensando que Dios es el pastor de alguien más, pero no es mi pastor. Dios mismo es el pastor supremo, aquel en quien se puede confiar, aquel que te rescata, aquel que te redime, aquel que no necesita nada de nadie. Imagínate el pueblo de Israel caminando, dependiendo de un pastor. Pero qué lindo es tener un pastor que nos cubre del sol del día, que nos cubre de la noche, que nos da luz, que nos alumbra, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos guía, que nos viste. Él es el Todopoderoso. Es preferible acercarse a Dios creyendo que Él es tu pastor. Él es tu pastor. Dios ha estado trabajando tanto con mi vida, porque han habido retos en este día, en estos días atrás, y el Señor me dice, ¿me vas a creer? ¿Soy tan pequeño para ti? ¿O soy tu pastor? Porque cuando nosotros nos desesperamos, vemos a Dios muy pequeño. Y Dios se tiene que revelar a nosotros como ese gran yo soy, como Jehová que se reveló a Moisés en esa zarza para hablarle, para guiarlo, para darle dirección. Muchas veces pensamos en la plenitud, pero la plenitud está solamente en Él. A veces no dejamos que Él sea nuestro pastor en las áreas que necesitamos. Y por eso a veces ignoramos sus consejos y actuamos de la manera, ¿verdad?, en que actúa una oveja. Una oveja actúa tontamente. Una oveja no tiene la capacidad de discernir. Y a veces actuamos sin discernimiento. A veces no tomamos los consejos de Dios. ¿Quién es el que está actuando en tu vida? ¿Eres tú o estás dejando que Él es el pastor de tu vida? A veces no nos sentimos satisfechos del camino, porque no estamos dejando que Él sea nuestro pastor. Y hoy, en la necesidad que tienes, ¿quién está siendo Dios para ti? ¿Cómo conoces tú a Dios? Con nuestras palabras. A veces decimos, sí, y a veces cantamos, si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Pero
estamos actuando de diferente manera. Como yo le decía, nos estamos alimentando de otras fuentes. Porque cantamos, pero no vivimos como si Él es nuestro pastor. Cuando realmente vivimos la vida sabiendo que Él es el que lo llena todo. Él es el que me viste. Él es el que me alimenta. Él es el que me sustenta. Él es el que me libera. Él es el que me provee. Pero ¿qué es lo que tenemos? Es una vida insatisfecha. Y a veces en vez de agradecer, estamos insatisfechos. David pudo expresar que Dios era su pastor. David supo que Él era su protección, que Él le daba dirección, Él le daba descanso, que Él le daba aliento y le daba alivio. Mire, David, cuando expresó este salmo, expresó quién era Dios para él. David vivió en el desierto, pero pudo ver a Dios en el desierto. David vivió en tribulación y vivió con enemigos, pero pudo ver cómo Dios lo defendía. Sabes que a veces tú no tienes que defenderte. Es Dios quien te defiende. Es Dios que pelea por ti. Es Dios que te ha escogido. Yo digo, yo soy oveja. Es Dios que pelea por mí. Es el Señor el que pelea por mí. Y es Dios el que está peleando por ti. Porque Él te da protección. Él te da dirección. Él te da aliento. Él te da alivio. Mira todas las cosas que Dios te da. Amén. Dice Yaquita, Él nunca abandona sus ovejas. Así es. Él nunca abandona sus ovejas. Las ovejas muchas veces toman el camino incorrecto porque no conocen el futuro, no tienen dirección. Entonces, cuando David hacía esta oración, estaba describiendo la persona de Dios. Él es más allá de las cosas materiales. Él es más allá. Él es el todopoderoso. Él es el que lo sostiene todo. Él es el que tiene el destino en sus manos. Dios es autosostenible. Y cuando entiendes que Él es tu pastor, aunque te esté faltando algo hoy, Dios tiene un propósito con eso. Y es de revelarse a tu vida. Entonces, este salmo habla más que de cosas, de una relación con Dios. De cómo David veía a Dios. Cómo tú ves a Dios. Cómo él se sentía delante de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿con qué tipo de Dios te estás relacionando? ¿Cómo conoces tú al Señor? ¿A qué nivel has llegado tú a conocer a Dios? ¿Estás usando ese nombre de Jehová como que es tuyo? El que se revela a su pueblo, así como se reveló al pueblo de Israel. Dios se quiere revelar en tu desierto. Dios se quiere revelar para mostrarte tu tierra prometida. Dios es el que te cuida, el que te ha formado, el que ha escrito tu historia.
Él es. Él es el que ha escrito esta historia y el que te saca de la esclavitud. Estamos hablando del poder de Dios en nosotros, de cómo Dios tiene el poder para sostenerte. Él es el pastor cercano. Dice Susanita, el que levanta mi cabeza. Amén. Es el que levanta nuestra cabeza. Porque las ovejas solo ven para abajo y no ven hacia el frente. Y sabe que una oveja sigue a otra veces. Pero nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Porque cuando el pastor habla, la oveja que conoce a su pastor, oye la voz de su pastor. Y el pastor está cercano a sus ovejas. Él está tan cercano y él quiere estar cerca de ti. Quiere mostrarte su carácter. Quiere tener una relación contigo. Sabe que las ovejas desarrollan una relación con el pastor. Conocen a su pastor. Y pueden haber pastores y las ovejas todas mezcladas, pero el momento que el pastor empieza a silbar y a hablar, las ovejas aprenden a tener una relación con su pastor. Si tú tienes una relación con Dios y Dios es tu pastor, no vas a oír las voces incorrectas, porque Dios habla también en la Biblia de pastores incorrectos, de pastores que matan a sus ovejas, y habla de lobos. Y a veces no estamos oyendo la voz de Dios, estamos oyendo la voz de otros, la voz del mundo. El mensaje del libro de los Salmos no solamente nos quiere llevar a tener algo, sino que anheles realmente la persona de Jesucristo. A eso nos está llevando. A que anheles la persona de Jesucristo, que Él sea el centro de tu atención, que Él sea el centro de tu vida, que Él sea el que guíe tu camino, que Él sea el que te dice, nada te faltará si yo soy tu pastor. Nada te faltará. Mire, a veces las ovejas tienen sed, pero Él no los deja tomar agua en el río que está corriendo. Y a veces nosotros queremos ser apresurados, queremos tener esto ya, queremos comer esto ya, pero Él conoce el mejor pasto. Él conoce las mejores aguas, que tú te sacies. Y Él hoy se quiere revelar a tu vida. Quiere relacionarse contigo. Quiere tener una relación y por eso, qué impresionante es cómo David se relaciona con su pastor, que él cuenta su historia en ese salmo. Aunque han dado por sombras de muerte, no ha temido mal alguno, porque cuando tú lo conoces como Jehová, cuando tú lo conoces como el que sustenta todo, entonces, aunque andes por momentos difíciles, por situaciones difíciles,
Aunque te parezca que todo está perdido, Él te dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Cuando uno conoce el pastor que tiene, aún en medio de las circunstancias, se alegra porque sabe que con Él nada nos va a faltar, que Él conoce tu futuro, que Él sustenta todas las cosas, que Él es todopoderoso y que Él está siendo parte de tu historia y que a Él ninguna parte de tu historia le es una sorpresa. Y Él te dice en este día, ahí, en ese momento donde estás, yo soy tu pastor. Aún aunque has estado pasando por dolor o has estado pasando por alguna circunstancia, yo soy tu pastor. Mira, aunque te hagan falta personas porque ya no están contigo, el Señor te dice, yo soy tu pastor. Y yo tengo en control todo. Yo me siento tan feliz cuando yo sé que Él es no solamente mi pastor, pero que Él está cuidando a los míos. Que el día de mañana esté en sus manos. Que tu familia está en las manos de Dios porque Él es tu pastor. Que tu negocio está en las manos de Dios. Él es tu pastor. Y sabe cómo termina este salmo tan hermoso que me encanta porque no se los puedo describir todos en una hora. Dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado y tu vara y tu bastón me confortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. David no solamente estaba hablando de lo que él era hoy, de lo que iba a ser siempre, porque había entendido el carácter de Dios. Y yo quiero que Él se me revele cada día más a mí. Que nada me preocupe porque Él lo sustenta todo. Él es el Todopoderoso. Un pastor es uno que alimenta, que cuida, que guía, que instruye. Y podemos decir nosotros con autoridad que conocemos su carácter. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él sabe lo que necesito. No me voy a quejar. No me voy a molestar. Él es el que me defiende. Él
quita todas las moscas, todos los mosquitos que quieren hacer nido en la mente. Todo pensamiento que te estaba cargando. El Señor hoy viene a quitarlo. Y Él te dice, yo te limpio. Si yo saqué a un pueblo de esclavitud, de corazón, de alma, y yo abrí ese mar, yo puedo hacer cosas grandes y abrirte camino. Yo tengo ese trabajo. Yo tengo esa solución. Yo tengo esa sanidad. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová, el Todopoderoso. Seguro estoy de que la bondad, y mire, segura estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. En la casa, en su presencia, yo soy parte de su rebaño. En esa casa, en esa presencia, yo habitaré para siempre. Esa es mi relación. Yo tengo una relación con Dios. ¿Tienes tú una relación con Dios? ¿Quién es Jehová para ti? Pero no solamente de decir, con Él lo tengo todo, pero no tienes una relación con Él y te estás alimentando de otras fuentes, de otras palabras, de otros pensamientos. El Señor me ponía esta palabra. Esa palabra es para mí porque Él es mi pastor. Pero sé que es para ti también. Es para ti también. Y ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojos. Y mira cómo Dios, mira cómo somos nosotros de ovejitas, pero mira cómo es Él de poderoso. Y te va guiando, te va diciendo por ahí no, con esa actitud no, con ese corazón no. Es de esta manera. Yo voy a quitarte, porque en esa lana se hacen muchos nudos y se traba mucha basura. Yo voy a quitarte lo que tengo que quitarte. Porque vas a caminar hacia donde te llevo. Yo tengo el pasto. Yo tengo el agua viva. Yo soy el que te visto. Yo soy el que te sustento. Yo soy el gran yo soy. Y nada puede contenerme. Tú eres una ovejita. Pero yo lo sé todo.
Gracias, Señor. Gracias. En esta mañana te damos gracias. Padre, allí donde están tus hijos, donde están tus hijos, revélateles. Revélateles. Como Yahweh, Jehová. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esos amén. Porque Él está contigo en esa necesidad. Él está caminando contigo. Y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Él está por hacer algo grande. Mi Katy preciosa, Él es tu pastor. Michelle, Él es tu pastor. Mi Angeli preciosa, Él es tu pastor. Marjorie, el Señor te dice, yo soy tu pastor, hija. Yaquita, el Señor te dice, yo soy tu pastor. Yo sé todo, te dice. Yo soy tu sanador. Cecilia, el Señor te dice, yo soy tu pastor. Y me revelaré a tu vida. Pilar, Él es tu pastor. Susanita, Él es tu pastor. En esta mañana, la presencia, esa presencia. Solange, la presencia del pastor te envuelve. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias por cada hija tuya. Tú te revelas de una manera sobrenatural. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Preciosa pastora. Gracias por esa palabra. Y qué hermoso es que aprendamos a descansar en que Él es el Todopoderoso. Porque nosotras, aún con nuestros hijos, no podemos estar en todas partes. Nosotros no lo podemos todo. Pero qué bello es saber que Dios sí lo puede todo. Y que nosotras estamos seguras en el hueco de su mano. Que Él todo tiene el control, no hay nada que Él no sepa que va a pasar. Qué precioso, gracias Pastora Noemí por esta palabra, que sé que muchas lo estaban necesitando. Gracias por recordarnos que Él es el que unge nuestra cabeza, que la palabra de Él es tan poderosa que espanta toda mosca, todo pensamiento del enemigo que viene a atacarnos y a traernos aflicción. Qué hermoso, qué bello es despertar, es salir a hacer cada una de nuestras actividades sabiendo que Él tiene cuidado de cada detalle, que nada es ajeno y que ninguna de ustedes son ajenas para Él. Así que así, con ese precioso mensaje que lo llevamos guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, saludamos a toda la familia Beloved. Bendiciones, mi